Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Cómo averiguar qué compañías infravalora el mercado, el método Value, en el que entrevistaremos a José Antonio Larraz, gestor de Equam. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría aclararos que este webinar se enmarca dentro del ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras, en el que solemos entrevistar a gestores estrella o representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar un poco los principales conceptos relativos a la educación financiera y también para que bueno, pues nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación de hoy constará de una entrevista a José Antonio Larraz, después de la cual abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas las dudas que os surjan en relación con la conversación que habremos tenido previamente o sobre el tema que nos ocupa hoy, de la inversión value, y las preguntas las podréis plantear a través del chat. Como os decía, hoy tenemos con nosotros a José Antonio Larraz, cogestor del fondo Equal Global Value. Este fondo nació en enero de 2015 y desde entonces acumula una rentabilidad cercana al 6% anualizado y tiene además más de 40 millones de euros en activos bajo gestión. Es un fondo que tiene un rating de 3 estrellas en Morningstar. Y si os parece, pues comenzamos ya la entrevista. José Antonio, cuéntanos, antes de empezar, para ponernos un poco en situación, ¿nos podrías definir brevemente para aquellos asistentes al webinar que a lo mejor no tengan el concepto tan definido, qué es el estilo value en contraposición con el estilo growth? Muy bien, pues vamos a ver. Primero lo que quería decir es que estilo value, estilo growth puede significar muchas cosas para personas diferentes y no hay una definición absolutamente clara de qué es cada uno de estos estilos, ¿no? Pero un poco por generalizar y contextualizar estos dos estilos de inversión, el estilo growth lo que busca son compañías que tengan altos crecimientos, compañías que estén normalmente operando en sectores pues que tengan dinámicas de crecimiento, que las perspectivas de los años siguientes sean en general positivas. Frente al estilo value, que lo que trata es de enfocarse más en compañías de negocios probablemente no tanto crecimiento, negocios más tradicionales y que sus capacidades de crecer pues, son un poco menores que lo pueden ser las compañías de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente, generalmente, en las compañías de crecimiento alto, lo que suele ocurrir es que ese crecimiento ya suele estar recogido en los precios, porque hay muchos inversores que se sienten atraídos por ese tipo de compañías y cuando hay muchos inversores que quieren comprar ese tipo de compañías, hay flujo de dinero que va hacia ese tipo de compañías y eso hace que los precios de esos activos generalmente sean elevados. Es decir, que gran parte del crecimiento de esas compañías ya está recogido en el precio. Y además, que tenemos en cuenta otra cosa, que ese crecimiento es un crecimiento futuro y como todo futuro, el futuro siempre es incierto, con lo cual generalmente lo que suele pasar es que en ese precio estás pagando ya un crecimiento futuro que está por venir. ¿Y qué es lo que pasa con las compañías value o compañías de menor crecimiento, ¿no? Pues generalmente este tipo de compañías, como decía, son compañías que generalmente no crecen tanto y por lo tanto el precio que estás pagando se basa más en la capacidad de generar beneficios de esas compañías actualmente. No está basada en pagar un precio por beneficios futuros. Es que esta es una cuestión que quería precisamente pedirte que aclarases, José Antonio, porque a veces hablamos de crecimiento y la gente que a lo mejor no tenga un concepto muy claro de estas diferencias entre el estilo growth y el estilo value puede pensar que hablamos de crecimiento de los beneficios, pero en realidad estaríamos hablando más bien de crecimiento de los ingresos o del EBITDA, ¿verdad? No tanto del beneficio neto como de los ingresos brutos. Sí, bueno,
vamos a ver, al final, si hay crecimiento de ventas, normalmente suele haber crecimiento de beneficio operativo y eso muchas veces se traslada al beneficio neto. Pero no siempre necesariamente, porque ¿qué es lo que pasa con estas empresas de crecimiento? Pues que generalmente para conseguir crecer de manera importante tienen que hacer una serie de inversiones, no solo inversiones a nivel de activos, pero también inversiones a nivel de personas, de incrementar su personal, de invertir para conseguir crecer. Entonces, lo que pasa muchas veces con esas compañías es que están creciendo, sí, crecen mucho, pero no son capaces de generar beneficio en el corto plazo porque lo están sacrificando por el largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con muchas compañías de este tipo de compañías de crecimiento, ¿no? Luego, otro factor importante que no he comentado antes, respecto a estas compañías de crecimiento, la dificultad que tiene, porque al final, invertir en compañías de crecimiento puede ser una estrategia muy buena. Si tú consigues acertar en cuál va a ser la compañía que va a ser la ganadora dentro de un sector en el que va a crecer mucho, ¿no? El problema que suele pasar, o por lo menos que a nosotros nos cuesta más, es que nosotros creemos que es muy difícil acertar en un sector donde hay mucho crecimiento cuáles van a ser las compañías ganadoras. Porque cuando hay mucho crecimiento lo que ocurre es que se atrae capital, que vienen nuevas compañías atraídas precisamente por ese crecimiento y las cuotas de mercado que puede haber en ese sector ahora mismo pueden ser muy diferentes a las que puede haber dentro de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, si tú realmente consigues acertar en qué compañías van a hacerlo bien y que dentro de 5 o 10 años van a ser las ganadoras de ese crecimiento, pues puedes hacer un negocio muy bueno. Pero si no aciertas y inviertes en las compañías que son las perdedoras, pues puedes perder mucho dinero, ¿no? Entonces, ese para nosotros es también un factor que hace, desde nuestro punto de vista, un poco más difícil la inversión en compañías de gran crecimiento. Bueno, vuestro fondo entonces invierte siguiendo esta metodología, la metodología value, es decir, la metodología valor, y por tanto invierte en compañías de gran calidad que se encuentran infravaloradas en el mercado por razones pasajeras. Y es que el mercado generalmente tiende a ser eficiente, pero no siempre es eficiente. ¿Cuáles suelen ser las razones más frecuentes, José Antonio, por las que el mercado infravalora una compañía? Bueno, yo diría, la principal razón por la que el mercado infravalora a las compañías es la distinta visión de plazos o el cortoplacismo que generalmente tiene el mercado respecto a las compañías. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al final una gran parte de los inversores que invierten en el mercado lo que intentan es intentar adivinar cuáles van a ser las compañías que lo van a hacer bien en los próximos meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que generalmente la gente invierte en compañías que lo están haciendo bien, que están creciendo, que están generando muchos beneficios, que sus perspectivas son buenas. Y de nuevo, lo que comentaba antes, lo que pasa es que lo que suele ocurrir es que cuando ya estás invirtiendo en ese tipo de compañías, el precio de cotización ya está reflejando ese buen comportamiento de las compañías. ¿Qué es lo que pasa? Que lo contrario, cuando una compañía está en una fase negativa o está, bien porque es una compañía cíclica y está en la fase baja del ciclo, o bien porque ha tenido un problema temporal un trimestre y eso ha castigado los resultados y sus resultados han caído, entonces generalmente la cotización baja y sale dinero de ese tipo de compañías y por lo tanto pues esas compañías su cotización lo hace mal, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ahí es donde surgen las oportunidades, porque realmente tenemos que pensar que el valor de una compañía el valor de la compañía en el corto plazo no cambia significativamente. El valor de las compañías suele ser muy estable. Sin embargo, la cotización de las compañías sí que experimenta mucha variación, ¿no? Precisamente por estas perspectivas de corto plazo, ¿no? Y al final tenemos que pensar que el movimiento de cotización de las compañías se mueve por las entradas y salidas de dinero. Es un tema de oferta y demanda. Cuando hay mucha gente intentando vender un cierto valor y poca gente intentando comprar, pues esa cotización va a caer. Y lo contrario, cuando hay mucha gente que está intentando comprar un valor y poca gente intentando venderlo, pues
la cotización sube, ¿no? Entonces, si una compañía en el corto plazo presenta buenos resultados, generalmente esa cotización va a subir. Pero eso no quiere decir que el valor de esa compañía haya cambiado muy sustancialmente por los resultados de un trimestre, ¿no? Entonces, principal razón por la que hay estas discrepancias entre valor y precio en el mercado, por el cortoplacismo, por la diferencia de visión de gran parte de los inversores respecto al comportamiento de las compañías, ¿no? Luego, aparte de eso, hay otros factores que influyen. Uno de ellos es el tamaño de las compañías. Las compañías que son más pequeñas suelen pasar más ignoradas por el mercado y puede hacer, no siempre, pero en algunas ocasiones puede hacer que haya esa discrepancia entre precio y valor. ¿Por qué? Porque los inversores institucionales, aquellos que manejan fondos más grandes, no tienen la capacidad de invertir en ese tipo de compañías, porque al final el nivel de float o el nivel de volumen de acciones que puedes comprar en el mercado de ese tipo de compañías es menor, y entonces a los inversores más grandes pues, no tienen capacidad porque ellos mueven volúmenes muy grandes y por lo tanto no les interesa comprar ese tipo de compañías. Entonces, eso hace que muchas veces este tipo de compañías acaben siendo más ignoradas por el mercado al no existir este tipo de inversores más institucionales. Estas yo diría que son dos principales razones por las que se producen estas discrepancias. Luego puede haber otras. Hay compañías, pues, por ejemplo, que a lo mejor están cotizando en un determinado mercado, pero desarrollan su negocio en otro mercado. Entonces, los inversores del mercado en el que están cotizando no la siguen, no les interesa porque su negocio no está en otro mercado. Y los inversores del mercado donde opera esa compañía tampoco lo siguen porque no está cotizando en el mercado en el que están, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa del Reino Unido que tenga su negocio en Estados Unidos principalmente, ¿no? Pues los inversores ingleses no la siguen porque su negocio está en Estados Unidos, y los inversores americanos tampoco la siguen porque no está cotizando en su mercado americano, ¿no? Entonces, eso a veces también puede suponer una discrepancia de valor y precio. Estas son algunas de las razones que pueden hacer que surjan estas discrepancias entre valor y precio. Vale. Y entonces, ¿qué tipo de variables son las que tiene en cuenta un inversor value a la hora de intentar hallar el valor intrínseco de una compañía, ¿no? Porque en todo momento estabas comentando, José Antonio, que aquí de lo que se trata es de hallar cuándo se está produciendo una discrepancia entre el valor intrínseco de una compañía y el precio al que está cotizando. Y obviamente, si ese precio está por debajo de ese valor intrínseco, es donde nos encontraríamos con una oportunidad de inversión. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Con qué criterios se calcula este valor intrínseco de la compañía? Vamos a ver, al final el comprar acciones lo que exige es entender muy bien lo que estás comprando, ¿no? Y esto es muy claro. Cuando nosotros vamos a comprar un coche, pues antes de comprar un coche nos pasamos varios meses o varias semanas al menos analizando el mercado, entendiendo qué tipo de coche quiero comprar, entendiendo cuál es la oferta el tipo de coche que quiero comprar en el mercado, yéndome a los concesionarios para hablar con las personas que venden esos coches y entender cuáles son las características de ese coche, etcétera, etcétera. Es decir, hago un trabajo de análisis y de entendimiento de aquel activo que quiero comprar, que en este caso es un coche. Pues en el caso de las acciones, o en el caso de comprar acciones, al final lo que estamos comprando es una parte de una empresa. Entonces, lo que es fundamental es entender cuál es el negocio de esa empresa, entender muy bien cuál es la industria en la que opera esa compañía, entender cómo se diferencia esa compañía del resto de compañías que operan en el sector, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso importante para comprar una acción en el mercado es hacer un análisis muy exhaustivo desde el punto de vista cualitativo del negocio de la empresa que queremos comprar. Y una vez que hemos entendido muy bien eso, el segundo paso es hacer un análisis cuantitativo. Es decir, lo que hay que hacer es acudir a las cuentas financieras de la compañía y entender muy bien cuál es, por un lado, la capacidad de generar beneficio de esa compañía. En segundo lugar, cuál es la capacidad de generar caja de esa compañía. Y en tercer lugar, entender cuál es el balance, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos, ¿no? Y lo que hay que hacer muy bien es
entender cuál ha sido el desarrollo histórico de esa compañía desde el punto de vista financiero, es decir, cómo han ido evolucionando los beneficios de ese negocio a lo largo del tiempo. Porque eso, al hacer un análisis histórico, lo que nos permite es entender cómo reacciona ese negocio a distintas fases del ciclo económico que puede existir en el mundo, ¿no? Entonces, pues, cómo se comportó, por ejemplo, nuestro negocio cuando vino la crisis financiera del año 2008, o cómo se está comportando en el año 2019 o 2020 con la crisis del COVID, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos ese análisis histórico y luego lo que intentamos entender es cuáles son las dinámicas futuras de cómo puede evolucionar el sector en el que está la compañía en la que estamos analizando y cómo están evolucionando también los competidores, qué están haciendo los competidores, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, volvemos a un poco a lo que hablábamos del value y el growth. El problema que tiene el growth es que ese análisis del futuro es mucho más complicado, es mucho más incierto, porque al ser un sector en el que es muy cambiante y está creciendo, pues lo hace mucho más difícil, ¿no? En cambio, las compañías que son de industrias más maduras, con menos cambios, pues ese análisis del futuro es más fácil y eso permite que la determinación del valor del negocio pues, tenga un menor margen de variación, ¿no? De variabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, me preguntabas, ¿cómo se determina ese valor intrínseco? Obviamente, al final lo que tienes que determinar es cuál va a ser la generación de caja de la compañía en los próximos años. En función de esa valor de generación de caja, puedes determinar un valor de ese negocio, ¿no? Pero claro, para determinar esa generación de caja has tenido que hacer todo ese trabajo que te he comentado, ¿no? Del análisis cualitativo, el análisis cuantitativo histórico, entender el pasado y de intentar predecir o entender cómo puede evolucionar el negocio en el futuro. Y con todas esas variables determinas un valor de ese negocio, ¿no? Ese valor, desde luego, es un valor subjetivo, ¿no? Y no es un valor único, porque esto no es una ciencia exacta como las matemáticas, 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que generalmente determinas es un rango de valoración, o sea, ¿en qué entorno puede estar el valor de este negocio, ¿no? Pues puede ser entre 9 y 10 o entre 9 y 11. Entonces, estableces ese rango de valor y comparas esa valoración que tú has estimado con a qué precio el mercado te está vendiendo esa compañía, ¿no? Entonces, obviamente, como decíamos, como esa valoración que tú haces no es exacta y puede ser variable, lo que intentas es comprar cuando hay un descuento grande respecto al valor que tú has estimado. ¿Para qué? Para que asegurarte de que si hay algo, primero, para asegurarte de que si tú te has equivocado en algo en tu análisis, tengas ese margen de error. Segundo, también porque puede haber acontecimientos en el futuro que hagan que ese valor que tú has estimado inicialmente sea inferior o superior, ¿no? Entonces, también para eso es importante cubrirte y comprar con ese descuento respecto al precio de tu financiación. Bueno, y luego además la rentabilidad tiene que merecer la pena. Bueno, eso por supuesto, claro, tienes que buscar un retorno. Claro, claro, que si el retorno es al margen de todos los factores que comentas, si el retorno fuera pequeño, pues no merece la pena el riesgo que supone siempre toda inversión. Tiene que haber un retorno que lo merezca. Y lo de que no es una ciencia exacta, pues lo demuestra el hecho de que no todos los fondos value invertís en las mismas compañías, ¿no? Porque si el criterio fuera exactamente el mismo, pues todas tendríais las mismas compañías en cartera. Así que, aunque... Eso está claro. También es verdad que, obviamente, tenemos que tener en cuenta que el universo de compañías a invertir es enorme. O sea, si solo por hablar del mercado europeo, estamos hablando de más de 5.000 compañías cotizadas, ¿no? Entonces, al final, también un elemento importante a la hora de invertir es dónde enfocas tu búsqueda de oportunidades de inversión, ¿no? Porque, claro, hay 5.000 compañías y al final nosotros, por ejemplo, tenemos pues 40 compañías en el fondo, ¿no? O 42. Un elemento muy importante es saber dónde buscar, ¿no? Esas oportunidades de inversión, ¿no? Y en ese sentido, al final, cada uno también busca un poco en función de su círculo de competencia o de los sectores que puede entender mejor o de su experiencia profesional anterior, ¿no? Y eso es lo que hace también que las carteras de inversores que pueden tener la misma estrategia o la misma forma de aproximarse al mercado van a ser muy diferentes.
Pues mira, al hilo de lo que comentas, ¿qué crees que os distinguiría a vosotros de otros fondos value en cuanto a, pues eso, en cuanto a vuestro estilo particular o el foco que tenéis en determinadas compañías? Esto que comentas, que al final, pues aunque todos sigáis una metodología similar, pues cada uno se va a enfocar más hacia unas compañías o hacia otras. En el caso de Equam, ¿cuál sería un poco vuestro rasgo distintivo, vuestro foco, vuestro sesgo? Pues mira, yo creo que la principal característica que nos define viene muy marcada por nuestra experiencia profesional anterior al lanzamiento de Equam, ¿no? Y básicamente, tanto mi socio Alejandro como yo, antes de lanzar este fondo, dedicamos muchos años a invertir en compañías no cotizadas, fuera del mercado cotizado, en capital riesgo, donde al final la forma de invertir cuando inviertes en una compañía no cotizada, en el que tienes que comprar la compañía a su propietario y a través de un proceso que generalmente dura 6 o 7 meses porque tienes que hacer una due diligence, un análisis de la compañía exhaustivo, etcétera, negociar un contrato, etcétera. Eso hace que los horizontes de inversión en las compañías sean mucho más largos. O sea, tú generalmente cuando compras una compañía no cotizada, pues la vas a mantener durante 6, 7 años o más. También porque el mercado no es líquido, tú no puedes vender las acciones luego fácilmente, sino que tienes que organizar otro proceso de venta, que también es largo, etcétera. Entonces, no vas a comprar una compañía para venderla a los 6 meses porque no te compensa, ¿no? Entonces, realmente el proceso de inversión es largo. Generalmente, como os decía también, el proceso de compra es muy largo también, de varios meses, porque haces un análisis muy exhaustivo del negocio. Y luego, durante el tiempo de tenencia de la inversión, como generalmente compras una participación o bien compras la compañía entera o compras una posición muy mayoritaria o minoritaria, pero importante, generalmente estás muy cerca de las compañías y estás muy cerca de los equipos directivos, apoyándoles en su desarrollo estratégico, ayudándoles en las determinadas tareas de su gestión, no del día a día, pero sí de aspectos más estratégicos, ¿no? Y bueno, entonces nosotros, como os decía, desarrollamos una gran parte de nuestra experiencia profesional en este área de inversión en compañías no cotizadas y lo que hemos hecho es trasladar eso al mundo cotizado, ¿no? Entonces, eso nosotros creemos que es un factor que nos caracteriza porque creemos que nos ayuda mucho en lo que estábamos comentando antes, ¿no? En que al final para invertir en bolsa lo que es clave es tener una visión a largo plazo. Tener ese horizonte temporal de decir, oye, yo quiero invertir en esta empresa ahora, cuyo precio está bajo, porque a lo mejor está en una fase baja del ciclo, porque a lo mejor ha tenido un problema, pero yo estoy invirtiendo sabiendo que ahora mismo el valor de la compañía está, o el precio de cotización está muy por debajo de su valor y porque he entendido bien el negocio, porque he entendido las dinámicas de esta compañía y sé que dentro de 5 años esta compañía va a estar probablemente en otro punto distinto al que está ahora y eso se va a empezar a reflejar en la cotización, ¿no? Entonces, esa visión de largo plazo a la que nosotros estamos acostumbrados porque hemos hecho inversiones en no cotizadas, donde estábamos 5 o 7 años, vemos que nos ayuda a aguantar mejor la volatilidad del corto plazo, ¿no? La visión esa más cortoplacista del mercado es lo que creemos que es el caballo ganador, tener esta visión a largo plazo. Y luego, por otro lado, la otra parte que creemos que nos diferencia y que nos ayuda también es lo que comentaba anteriormente, esa cercanía a los equipos directivos, el haber estado acostumbrado a trabajar de forma cercana con esos equipos directivos de las compañías, a entenderles, a saber adivinar cómo piensan, a entender cuál es la cultura de una empresa, que son también factores muy importantes y son aspectos cualitativos que a la hora de invertir son importantes. Y de nuevo, como nosotros hemos estado muchos años haciéndolo, para nosotros nos sale de forma un poco natural, ¿no? Porque al final, si tú preguntas a la gente, oye, ¿vosotros qué hacéis? ¿Cuál es vuestra estrategia de inversión? Todo el mundo lo que contesta es comprar buenos negocios a precios baratos, ¿no? Y eso, decirlo, pues es muy fácil, ¿no? Pero ejecutarlo de manera disciplinada en el tiempo es muy complicado en el mercado. ¿Y por qué es complicado? Porque desgraciadamente y afortunadamente, porque también es bueno, pero todos los días hay un precio ahí, que el mercado te pone un precio. Entonces, nosotros podemos comprar un negocio que pensamos que vale 10 y lo compramos a 6 diciendo, oye, qué negocio tan bueno hemos hecho, que hemos comprado algo con un descuento del 40%.
Claro, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando compras algo a 6? Pues que el mercado al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente, a lo mejor en lugar de estar a 6, está a 5 o a 4. Y a lo mejor has perdido un 20% o un 30%. Pero claro, si tú has hecho bien los deberes, si tú has entendido bien ese negocio y tienes una confianza alta en que el valor de este negocio está en el entorno de 10, como hemos dicho, no es 10 exacto, pero está en el entorno de 10. Si tú, cuando lo compraste a 6, hacías un buen negocio, cuando lo compras a 5 o a 4, estás haciendo un negocio mucho mejor, porque el descuento es mucho mayor y el potencial de revalorización es mucho más alto. Obviamente, si no había ningún cambio de circunstancia importante en la compañía, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comprar más acciones. O sea, cuando cae, o sea, es un poco contralógico, ¿no? Pero contraintuitivo. Pero realmente lo que hay que hacer es comprar más, porque no es que la compañía vaya mal, es que el mercado está, o sea, la cotización está cayendo, pero eso no quiere decir que la compañía esté yendo mal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que eso es complicado y eso es muy difícil. Cuando te ha caído una compañía que acabas de comprar hace un mes, te ha caído un 20%, la verdad es que la mente no te dice, oye, compra más, porque qué chollo esto que llevas perdiendo un 20%, pero es que... Entonces, sin embargo, si tú te enfocas mucho en entender el negocio y has entendido bien lo que has comprado, resulta mucho más fácil, porque tienes un convencimiento mucho mayor que realmente estás haciendo un buen negocio, ¿no? Y luego también, claro, es que el comprar más barato supone ir a la contra, o sea, hasta supone ir contra el mercado, porque si está cayendo es porque mucha gente está vendiendo, ¿no? Pero ¿y por qué está mucha gente vendiendo? Por lo que decíamos antes, por esa visión cortoplacista de mucha gente. La gente vende porque dice, uy, yo estoy perdiendo, me voy a otra cosa que está subiendo que me hace ganar. Sí, ojo, te hace ganar, pero a lo mejor en el corto plazo, luego puede volver a caer porque estás comprando algo muy caro, ¿no? Entonces, por resumir un poco, creemos que nuestra experiencia profesional anterior nos ayuda, porque no es fácil, a ejecutar de manera disciplinada lo que todo el mundo pretende hacer, que es comprar algo bueno, barato. Bueno, aquí entra también en juego el tema de la psicología del inversor, del behavioral finance, que también cabría citarlo entre las razones por las cuales un mercado puede no ser tan eficiente como debería en un momento dado, ¿no? Y yo creo que quizá, José Antonio, cuando hablas de vuestro método que es disciplinado, pues también entra en juego eso, ¿no? Que como profesionales que sois de la gestión, sois capaces de ateneros a vuestro método y a vuestra valoración y no os dejáis llevar por ese pánico por el que se dejan llevar muchísimos inversores, que en cuanto caen las acciones que han comprado venden, pues porque les entra el pánico, o al revés. Cuando algo está subiendo muchísimo, como está ocurriendo ahora con algunos tipos de activos, más allá de la renta variable y la renta fija, pues como que todo el mundo se deja llevar por la euforia y quiere comprar también porque está subiendo. Y estos sentimientos, pues hay veces que van en contra de la razón y de la lógica y pues puede no ser siempre lo más indicado, ¿no? Comentabas que siempre establecéis pues una valoración con un margen suficiente con respecto al precio al que está cotizando la compañía. Me gustaría en ese sentido que le definieras a los asistentes qué es el margen de seguridad, si está vinculado precisamente con este concepto, para que vayamos afianzando también conceptos nuevos ligados a este tema. Efectivamente, pues, como comentas, el margen de seguridad básicamente es la diferencia que existe entre el valor que hemos estimado de una compañía y el precio de cotización. Entonces, bueno, pues por ejemplo nosotros generalmente lo que exigimos es que hay un 30% de margen de seguridad, es decir, un 30% de descuento del precio de cotización respecto al valor que nosotros hemos estimado este negocio, ¿no? Y ¿por qué exigimos ese descuento? Bueno, pues básicamente lo hemos comentado antes, ¿no? Por un lado, obviamente, hay que obtener un retorno de esa inversión, pero por otro lado, además, lo que hay que conseguir o hay que es cubrirse ante, primero, posibles errores a la hora de haber estimado ese valor o posibles acontecimientos futuros que hagan que ese valor que tú estimaste inicialmente en 10, pues realmente sea 8, ¿no? O sea menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente eso es un poco el concepto de margen de seguridad, ¿no? Es
la diferencia que hay entre el valor que nosotros estimamos del negocio y el precio de cotización de esa compañía. Y ahora vamos a ponernos un poco en el peor de los casos, porque tú comentabas que, bueno, pues si uno tiene una metodología perfectamente razonada y esa metodología es la que te lleva a hacer una valoración de una compañía, lo que comentabas antes, ¿no? Del ejemplo de compro a 6 y creo que vale 10. Incluso sigue bajando hasta 4 y yo compro incluso más porque digo, mira, más barato todavía que estoy comprando eso que vale 10, ¿no? Pero claro, hay veces que los gestores value pues, se equivocan, como se pueden equivocar también los gestores con otras metodologías de inversión. Es un poco lo que se suele llamar trampas de valor. Compañías que parece que son muy buenas, que están cotizando a precios muy atractivos, pero que en realidad es una especie de espejismo, ¿no? Son, pues eso, trampas de valor lo llaman. Y que me imagino que hasta cierto punto caer en alguna de ellas es inevitable. ¿Qué hacéis los gestores value para esquivar las trampas de valor? Bueno, un poco incidiendo en lo que comentas tú de trampa de valor y por poner algún ejemplo, ¿no? Para que se haga más visual que puede ser una trampa de valor, ¿no? Porque al final nosotros ponemos mucho énfasis, como hemos comentado a lo largo de la conversación, en comprar a un descuento respecto al valor que nosotros estimamos de la compañía. Y ese valor que estimamos de la compañía, como hemos comentado también, lo basamos mucho en la capacidad de generación de caja de ese negocio actualmente, aunque también lo que intentamos es entender cómo puede evolucionar en el futuro, ¿no? Y también lo que queremos es comprar barato, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces a veces puedes verte tentado a comprar un negocio que en base a los resultados actuales de esta compañía esté cotizando muy barato y tú hagas tu análisis un poco de cómo puedes estimar que puede evolucionar en el futuro, pero sin embargo te hayas equivocado o la evolución de ese negocio en los próximos años no sea tan buena como tú esperabas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú compras un negocio que gana 10, lo compras, por ejemplo, a 100, que es un PER 10, y dices, esto está PER 10, esto es un precio atractivo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo largo de los siguientes años, en lugar de ganar al siguiente año 11 y al siguiente 12, pues gana 9 y 8. Y entonces, pues suponiendo que sigue a PER 10, pues claro, en lugar de valer 100 la acción, va a valer 90 y luego 80. Entonces, bueno, pues en ese caso estás en una trampa de valor, porque al final lo que tú esperabas que el negocio empezara a recuperar, pues no empieza a recuperar y aunque sigue continuamente sigue cotizando barato, pero como aunque siga cotizando al mismo múltiplo, como cada vez gana menos, pues la cotización va hacia abajo, ¿no? Y entonces, pues ahí se produce una pérdida de valor, ¿no? Esto se puede producir, pues, por ejemplo, inviertes en el sector de periódicos, ¿no? Y justo pues es un sector cayente y en el que cada vez estructuralmente se venden menos periódicos y tus beneficios van cayendo y aunque has pensado que compraste muy barato, pues como estructuralmente va mal, pues vas perdiendo valor, ¿no? ¿Qué hay que hacer para evitar estas situaciones de trampas de valor? Pues volvemos a lo que hemos comentado antes. Lo que es fundamental es hacer un análisis muy exhaustivo desde el punto de vista cualitativo del negocio, ¿no? Y entender muy bien cuáles son las dinámicas del sector en el que opera tu compañía y cuál es la situación competitiva y cómo se sitúa tu compañía, la que quieres invertir, respecto a sus competidores, ¿no? ¿Para qué? Porque cuanto mejor entiendas todo eso, mejor vas a ser capaz de predecir cuál puede ser la evolución futura de la compañía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con no obsesionarse solo por comprar barato. Hay que comprar barato y bueno, lo cual lo ponemos a lo que decíamos antes. No siempre es fácil, ¿no? Pero no es comprar barato porque está barato. Porque si compras algo barato, pero que no es bueno, que es mal negocio, pues al final eso se va a convertir en una trampa de valor seguro, ¿no? Entonces, eso es fundamental, el análisis cualitativo del negocio. Luego, yo mencionaría otro aspecto muy importante para evitar las trampas de valor, que es el análisis de la gestión de la compañía, el análisis del equipo directivo, de la capacidad del equipo directivo de hacer cosas. Y sobre todo también de otra cosa muy importante, que es de la capacidad de la compañía de ejecutar aquello que dice. Es muy importante también cuando, dentro, que no lo hemos comentado antes, pero dentro del análisis de los negocios y las compañías en las que se invierte, es muy importante también ver qué es lo que ha hecho en el pasado el equipo directivo.
y lo que decía, y ver que en el tiempo, en el pasado, han sido capaces de ir haciendo aquello que prometían que iban a hacer, ¿no? Eso es un aspecto. Y luego otro aspecto también importante para evitar las trampas de valor es intentar buscar compañías en las que haya una alineación de intereses entre el equipo gestor y los inversores y el resto de accionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a, no garantizar, pero vas a incrementar las probabilidades de que ese equipo gestor esté tomando decisiones en beneficio de la compañía en el largo plazo. Porque si ellos son accionistas o tienen un sistema de remuneración que está muy basado en el comportamiento de la cotización en el medio y largo plazo, entonces ellos van a estar muy incentivados no a tomar decisiones en su propio beneficio en el corto plazo, porque saben que dentro de 2 años ellos se van a ir y va a haber otro equipo directivo, sino que van a tomar decisiones, como decía, en el beneficio de la creación de valor de esa compañía en el largo plazo, que se va a reflejar en la cotización, ¿no? Entonces, otro aspecto importante para evitar estas trampas de valor, yo creo que es el poner mucho énfasis también en analizar la capacidad de gestión y la alineación de intereses de los equipos directivos. Bueno, pues como sabes, José Antonio, en los últimos años los fondos de estilo valor, de estilo value, perdieron un poco el favor de los inversores, ya que precisamente por sus sistemas de valoración se quedaron fuera de las compañías de sectores como el tecnológico, que han sido los más bollantes en los últimos años. Sin embargo, ahora, sobre todo yo creo que con el punto de inflexión del anuncio de las vacunas y demás, se ha producido como un punto de inflexión a partir de ahí y hay como mejores perspectivas para todos los fondos value. Un poco también por ese componente cíclico que aparece también, que no es imprescindible de la metodología value, pero que sí que hace que pueda incorporar compañías que a lo mejor en el momento del ciclo actual pues puedan verse más perjudicadas. Y de este modo parece como que en los últimos tiempos los fondos de estilo valor están recuperando terreno, ¿no? Lo están haciendo mejor en términos de rentabilidad y también en términos de popularidad entre los inversores. ¿Crees que ha llegado por fin el momento del estilo value? Sé que me vas a responder que no hay un momento bueno o un momento malo, que esto es largo plazo y que esto no va a hacer timing con los fondos, pero en términos generales y dada un poco la coyuntura en la que nos encontramos, ¿crees que puede empezar a darse una buena, pues eso, una buena coyuntura, un buen momento para los fondos que siguen una metodología como la vuestra? Vamos a ver, para contestarte a tu pregunta, creo que voy a contextualizar un poco dónde estamos, en qué mundo vivimos y no, de forma muy resumida, obviamente no me quiero, pero lo que quiero decir es, ¿por qué hasta ahora el estilo de inversión, o hasta ahora, en los últimos años, el estilo de inversión growth ha tenido un mejor comportamiento que el estilo de inversión value? Yo creo que hay dos factores fundamentales que la gente que nos está escuchando debería entender bien. Uno, entender que estamos viviendo en un mundo totalmente anómalo porque tenemos unos tipos de interés totalmente intervenidos y a unos niveles que están fuera del sentido común. O sea, el hecho de que los tipos de interés estén en los que están actualmente escapa de todo tipo de racionalidad y es una situación totalmente anómala. Entonces, ¿por qué esto es importante mencionarlo? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando los tipos de interés son bajos? Artificialmente bajos, porque no olvidemos que están manipulados. Que es, si recordáis, estábamos hablando antes de la inversión en growth, inversión en valor. Inversión en growth son compañías que tienen grandes crecimientos y, por lo tanto, y muchas veces no están generando caja ahora, pero tienen expectativas de generar muchísima caja dentro de varios años. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estás cogiendo la caja que va a generar una compañía dentro de 10 años, que va a ser enorme, pero va a ser dentro de 10 años y pueden pasar muchísimas cosas entre medias. Pero si coges esa caja y la descuentas a una tasa de interés del 1, del 2 o del 3%, esa caja a valor presente de hoy vale mucho más que si la descuentas a un tipo que debería ser normal del 6, 7, 8%. ¿Vale? Entonces, ¿por qué las compañías estilo growth han tenido este comportamiento bueno? Bueno,
desde nuestro punto de vista, primer motivo por esta situación anómala de tipos de interés extraordinariamente y artificialmente bajos, que ha impulsado que las compañías que van a generar caja dentro de 10 años, previsiblemente, porque nunca se sabe, pero descontándolo a un tipo de interés más bajo, pues tienen un valor presente más alto. Luego, creemos, otro segundo razón por la que las compañías growth han tenido un buen comportamiento es porque, bueno, al final, estas compañías de alto crecimiento, como han subido por esta razón de los tipos, han tenido una subida adicional debido a que han ido ganando peso en los índices y como ha habido un crecimiento bastante importante de la gestión indexada, de la gestión pasiva, pues muchos de estos fondos pasivos se han visto obligados a comprar este tipo de compañías cuyas capitalizaciones iban ganando peso en los índices. Es decir, si una compañía X pesaba un 10% en los índices y ahora pasa a pesar un 15%, pues yo tengo un fondo indexado, tengo que comprar un 5% más de esa compañía porque ha ganado peso. Y esto es un círculo un poco vicioso y peligroso porque al final el que los fondos índices, que además están recibiendo cada vez más dinero, tengan que comprar cada vez compañías que tienen más peso en los índices, hacen que entre más dinero en ese tipo de compañías y eso hace que vuelva a subir los precios. Y si suben los precios, sube el peso en los índices y otra vez más tienes que volver a comprar. Entonces, la combinación de estas dos cosas, tipos de interés bajos y aumento de la gestión pasiva indexada, creemos que es lo que ha creado este comportamiento extraordinariamente mejor en las compañías growth que en las compañías value. Y a la vez en las value pasa lo mismo, pasa lo contrario. Quiero decir que como los tipos de interés son muy bajos, pero tú estás comprando compañías que están basadas en el valor presente, o sea, que tiene la capacidad de generación de caja actual, no la futura, pues esta variación de tipos no te influye. Y como tu peso en los índices pues va cayendo, porque las compañías growth lo hacen mejor, pues hay menos entrada de dinero en este tipo de compañías, ¿no? Entonces, esto un poco para explicar por qué creemos nosotros, entre otras razones, pero estas son dos importantes razones, que últimamente las compañías en growth o de estilo growth o de alto crecimiento lo han hecho bien. Me preguntas... No, es que en ese caso, José Antonio, ¿qué hacemos? Porque las compañías value, o sea, me temo que no hay grandes cambios en cuanto a las perspectivas ni de los tipos de interés ni de la gestión pasiva, ¿no? Ojo, no, sí que hay, o sea, no. Vamos a ver, yo por eso respondiendo a tu pregunta, ¿creo que es el momento que vaya a cambiar? Mi respuesta es, no sé si es el momento, no tengo ni idea si es el momento. Lo que sí que creo es que lo que está produciendo todo esto que he explicado es ¿qué está pasando? Que tú ahora para comprar una compañía de alto crecimiento o en sectores pues renovables, tecnología, etcétera, que al final estás pagando un precio que, como decíamos al principio de la conversación, estás comprando gran parte de las expectativas futuras. Y muchas veces no solo gran parte de las expectativas futuras, estás recogiendo escenarios que son muy poco creíbles o que existe una probabilidad muy baja de que vayan a ocurrir. Pongamos un ejemplo, aunque es muy manido y lo menciona mucha gente, Tesla, ¿no? Tesla actualmente tiene una capitalización que es igual, no es igual, es superior a la capitalización de todo el resto de compañías automovilísticas cotizadas del mundo. O sea, tú coges toda la capitalización de todas las compañías automovilísticas del mundo y su capitalización sumada a toda es inferior a la capitalización de Tesla. Y Tesla ahora mismo tiene una cuota de mercado del mercado mundial de automóviles del 5%, menos del 5%. Obviamente, Tesla es una compañía magnífica. Es verdad que ahora no da beneficios, pero probablemente los hará en el futuro y además muy previsiblemente, pues Tesla llegará a aumentar su cuota de mercado en el mercado automovilístico. Pero el precio al que está cotizando Tesla ahora está recogiendo que Tesla va a ser capaz, dentro de 10 años, a tener el 50 o el 60% de la cuota de mercado mundial de coches automovilísticos. Hombre, no sé, todo puede ser en la viña del Señor, pero es
estamos asumiendo un riesgo y que si no lo consigue, pues estás pagando un precio absurdo por esa compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que las cosas, cuando no tienen sentido, al final en algún punto cambia. El problema es que es difícil saber cómo va a cambiar, ¿no? Entonces tú decías, no, es que es poco previsible que los tipos de interés vayan a subir. Bueno, o no. O sea, yo no quiero hacer una predicción de si los tipos de interés van a subir o no, pero también tenemos que ser conscientes de que la política monetaria que han seguido los bancos centrales, y nos metemos ahí en una discusión económica, pero va a tener sus implicaciones. Al final estamos inyectando gran cantidad de dinero en el sistema y la riqueza del mundo, bueno, el año pasado cayó, pero a lo largo de los años va aumentando 2-3%. Si tú inyectas dinero un 30%, un 40% más en el sistema, eso en algún momento tendrá que salir por algún lado en forma de inflación. Porque si tú, para la misma riqueza o para un 3% que crece cada año, tienes un 40% más de dinero, pues al final eso va a provocar inflación. Entonces, si ese escenario se produce, los bancos centrales, aunque no quieran, porque los gobiernos van a ser los principales perjudicados, porque tienen unos niveles de deuda altísimos, pero los gobiernos, o sea, los bancos centrales se van a ver obligados a subir los tipos de interés. Entonces, eso puede pasar y en este escenario, si pasa, yo no sé realmente si va a pasar ni cuándo va a pasar, pero si pasa, en ese escenario, recordemos, las compañías de crecimiento que están descontando flujos de caja futuro a unos tipos de interés actuales muy bajos, si empiezan a subir los tipos, van a caer esos precios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay otra cosa que es la incontestable realidad. O sea, quiero decir, conforme va pasando el tiempo y se va demostrando, o las compañías que están cotizando en unos niveles altísimos porque recogen unas expectativas buenísimas, no son capaces de cumplir esas expectativas, los inversores, igual que ahora se mueren por comprar ese tipo de compañías, dejarán de entrar flujos de dinero ahí si no cumplen esas expectativas que están recogiendo esos precios tan altos. Y lo contrario en las compañías de valor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ahora mismo en el mercado tú puedes comprar compañías de negocios tradicionales a unas valoraciones bajísimas que están recogiendo unos escenarios muy negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme esas compañías sigan demostrando, como lo están haciendo ya, pero mucha gente no es capaz de creérselo todavía, pero sigan demostrando que son capaces de generar buenos beneficios, son capaces de generar caja, pues empezará a entrar dinero en este tipo de compañías. Porque la gente se dará cuenta, oye, es que esta compañía yo pensaba, está cotizando a este nivel, al PER, como decíamos, al PER 10, porque la gente pensaba que el año que viene iba a hacer 9 de beneficio, pero resulta que ha hecho 11. Oye, ojo, que lo que estaba PER 10 del año pasado, este año está PER 7. Entonces llega un momento en el que las cosas no se sostienen ni por arriba, porque son compañías que están cotizando, aunque han subido mucho, están cotizando a unos precios que recogen unas expectativas que no cumplen, como por abajo, o las compañías que están cotizando muy baratas, que recogen unos escenarios muy negativos y que te das cuenta de que las compañías están haciéndolo mucho mejor que esos escenarios negativos y por lo tanto el mercado empieza a darse la vuelta. Entonces, lo que quiero decir es que esas dinámicas que ahora parece que es que lo que sube siempre va a seguir subiendo siempre y lo que baja no hace más que bajar, ¿para qué lo voy a comprar? Hay que pensar al revés. Oye, ¿no sería un momento? En el momento en que se dé la vuelta, toda la velocidad que ha tenido hasta aquí, pues la cogerá en sentido contrario, el círculo vicioso se convertirá en círculo virtuoso. Efectivamente. Y, pues, sobre todo porque una cosa, una puntualización, perdona, el mercado no avisa, ¿eh? O sea, quiero decir, no, es que esto no... Esto es lo que iba a decir yo, mira. No, es que es muy fácil decir... Lo que hemos aprendido en los últimos años es que el mercado se puede dar la vuelta, las tendencias pueden cambiar una por la contraria y no, claro, entonces... y, o sea, nunca sabes lo que va a pasar. O sea, que no se puede dar nada por hecho, desde luego. No, entonces, no, porque la gente dice, bueno, no, voy a invertir ahora en esto y luego ya cuando tal, pues ya cambio y vendo. No, es que hay que anticiparse al mercado y el mercado como dices tú, es muy rápido. Entonces, realmente dices, bueno, pues cuando vea que los beneficios de las compañías estas que están tan baratas empiecen a subir, ya compraré. No, pero es que entonces cuando vayas a comprar, todo el mundo va a pensar lo mismo
Y entonces esa cotización te habrá subido un 30 o un 40% cuando tú vayas a comprar. Entonces, probablemente ya sea demasiado tarde, o a lo mejor no es tarde, pero te has perdido el 30 o 40% inicial, que es muy importante. O al revés, oye, pues ya venderé Tesla, que ahora va fenomenal, cuando vea que empieza a perder cuota o que no gana tanta cuota como yo pensaba, ¿no? Sí, pero es que entonces igual te ha caído un 40 o un 50%. Entonces, hay que anticiparse, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante lo que comentábamos antes, ¿no? El ser disciplinado y el tener siempre esa visión a largo plazo, ¿no? De realmente, y sobre todo, entender muy bien lo que estás comprando y a qué precio lo compras. Me quedaban un par de preguntas más que hacerte. Te voy a pedir, por favor, José Antonio, que me las respondas con una cierta brevedad para que dé tiempo a hacer un turno de preguntas con los asistentes, que tampoco queremos extendernos demasiado en el webinar, ni robarte mucho tiempo a ti ni a los asistentes. Quería preguntarte, porque en vuestra web, en la web de Equam, vosotros lo pronunciáis Equam, ¿verdad? Equam, sí. Perdóname que yo hasta ahora lo está llamando Equam. Pero vamos, como quieras. Bueno, pues decís en la web corporativa que solo invertís en negocios que podéis entender y valorar. Cosa que a mí me parece muy interesante, ya no solamente como rasgo distintivo de vuestra metodología o de la metodología Value, sino en general como concepto para los inversores. Vosotros, o tú en tu caso en concreto, ¿hasta qué punto crees que esto es esencial? Incluso más allá de la renta variable, sino como filosofía a la hora de invertir. El hecho de entender en lo que estás invirtiendo antes de poner tu dinero ahí. Bueno, este es un elemento clave, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado parcialmente antes, ¿no? Cuando tú te vas a comprar un coche, pues haces un análisis previo e intentas saber lo máximo posible antes de tomar la decisión de compra. Cuando vas a comprar una empresa o unas acciones que son una parte de una empresa, pues tienes que hacer un trabajo previo muy importante para estar seguro de qué estás comprando, ¿no? Porque eso te va a ayudar a determinar el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no entiendes el sector, va a ser imposible que hagas ese análisis exhaustivo del negocio. Entonces, por eso nosotros decimos, oye, nos concentramos en sectores que entendemos bien y que somos capaces de analizar. Por ejemplo, pues nosotros generalmente no, nunca hemos invertido en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque es un sector que no entendemos bien, que creemos que a nosotros nos cuesta más entender bien cuáles son las dinámicas de ese sector, cómo hacer una valoración de una empresa inmobiliaria, etcétera. Y dado que hay otros sectores que nosotros somos capaces de entender mejor, pues, y hay tantas oportunidades, porque recordemos, oye, como he dicho, hay 5.000 empresas europeas o más de 5.000 empresas europeas cotizadas. Si quitamos el sector inmobiliario, pues ¿qué nos hemos quitado? 100, 200, 400, no sé, nos siguen quedando 4.600 empresas, que son suficientes para encontrar buenas oportunidades en el mercado, ¿no? Entonces, por eso creemos que al final lo que tiene que hacer un inversor es concentrarse en aquello que entiende bien, en lo que se llama círculo de competencia, ¿no? En aquellos sectores o en aquellos tipos de compañías en los que uno es capaz de hacer bien los deberes, de hacer bien el análisis cualitativo de los negocios. Y ya la última pregunta y obligada es ¿cuáles son las principales posiciones que tenéis en cartera y por qué? ¿Qué es lo que os gusta de esas compañías? Que además de ese modo yo creo que ejemplificamos mejor un poco esta metodología vuestra y esta forma de entender la inversión. Muy bien, pues mira, la principal posición que tenemos es una compañía que se llama Mondadori, que es el líder editorial de libros en Italia. Ellos lo que hacen es editar libros de lectura y libros de educación para colegios en Italia. Y es la compañía líder, es la principal compañía del sector, con una cuota de mercado del 25%. El negocio, y esta es una compañía muy ejemplo que creo que sirve muy bien para explicar que es una compañía de valor, ¿no? Esta es una compañía que el negocio editorial es un negocio que es un negocio relativamente bueno, que es un negocio que no crece mucho, porque es verdad que el nivel de libros leídos en Europa pues, no crece de manera muy importante, pero eso hace que no atraiga nuevos competidores y que por lo tanto las cuotas de mercado de los grandes líderes de cada país pues se mantengan muy estables. Y luego la segunda característica que tiene este negocio es que es un negocio muy generador de caja. ¿Por qué? Porque
no tienes que hacer inversiones. O sea, tú para editar un libro, lo único que tienes que es llegar a un acuerdo con un escritor y publicar el libro, y basta. La impresión la hace otro y por lo tanto no tienes que invertir en máquinas, no tienes fábricas, no tienes nada y por lo tanto genera mucha caja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este negocio? ¿Por qué es nuestra principal posición? Pues porque este negocio está cotizando a la mitad de lo que están cotizando, no de lo que están, de los precios que se han pagado en otras compañías semejantes en Europa. En España se vendió hace unos meses, a finales del año pasado, una compañía que se llama Santillana, que es del grupo Prisa, que es la líder en libros de educación en España, y se vendió a un múltiplo de 10 veces el resultado operativo, el EBITDA. Esta compañía nuestra está cotizando a 5 veces EBITDA. En Francia también se vendió otra compañía que era también el líder en Francia del sector editorial y también se vendió a 10 veces EBITDA frente a los 5 veces que está cotizando esa compañía. Entonces, básicamente, este es un ejemplo de compañía que está en un negocio sin grandes crecimientos, pero que es capaz de generar mucha caja, en un negocio bastante estable. En la fase del COVID, los resultados se han mantenido, o sea, la compañía va a mantener los mismos resultados que tuvo en 2019 y, sin embargo, la cotización el año pasado llegó a caer más de un 50%. Y nosotros lo que hicimos es empezar, ya teníamos la compañía en cartera, pero compramos muchísimas acciones porque vimos que había una discrepancia muy fuerte entre la evolución del negocio, que veíamos conforme iba pasando el año, que no se veía afectado por la situación del COVID, y una cotización que caía un 50% porque había más gente vendiendo que comprando. Y, entonces, y encima la compañía estaba cotizando o está cotizando a un múltiplo que es la mitad de otros precios pagados por inversores industriales en compañías muy semejantes a la nuestra, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de compañía que nosotros tenemos, bueno, que es nuestra principal posición actualmente, ¿no? Bueno, luego, por ponerte otro ejemplo, la segunda posición es Prosegur Cash, que es bueno, pues compañía española, como sabéis, que se dedica a dar servicios de gestión de caja de dinero a los bancos, tanto en Europa como en Latinoamérica. Bueno, pues esta compañía hace tanto la recogida de dinero de las tiendas y de las sucursales bancarias y de los cajeros, como los servicios de gestión de esta tesorería. Esta compañía obviamente se ha visto muy castigada porque hay una percepción de que a raíz de la situación del COVID el volumen de dinero que va a fluir en la economía va a ir disminuyendo a lo largo de los años. Entonces, sin embargo, la percepción está muy lejana de la realidad, porque es verdad que la cuota de mercado del dinero como medio de pago frente a otros sistemas como tarjetas bancarias o medios electrónicos sí que está cayendo, pero como cada vez hay más dinero en el sistema, más liquidez en el sistema, el valor absoluto, el dinero que hay en circulación, pues se sigue manteniendo, ¿no? Además, como os decía, esta compañía, gran parte de su negocio lo tiene en Latinoamérica, donde la economía está mucho menos bancarizada y, por lo tanto, el uso de la liquidez del dinero, de los billetes y monedas, pues se sigue manteniendo en niveles muy altos, ¿no? Entonces, de nuevo, con esa percepción de que las perspectivas como consecuencia del COVID son muy negativas, la cotización experimentó una caída muy significativa, estaba cotizando a más de 2 euros por acción y actualmente está a 0,8 euros por acción. Y sin embargo, la compañía, que es verdad que el año pasado se ha visto impactada desde el punto de vista operativo, sin embargo, la capacidad de generación de caja se ha mantenido bastante estable, también por medidas que ha tomado la propia compañía, y sobre todo nosotros creemos que la capacidad de recuperación en los próximos años pues, va a ser muy importante. Porque además luego la compañía lo que está haciendo es aumentar el nivel de servicios que está dando a los bancos, ¿no? Pues está ahora, por ejemplo, está ofreciendo un servicio de gestión de los cajeros, está ofreciendo un servicio de venta de máquinas en las tiendas para la gestión de las monedas y los billetes. O sea, son estas máquinas donde tú metes el dinero y ya no tiene que el operario o
El dependiente no tiene que manejar los billetes, sino que ya directamente entran en el sistema en una caja fuerte y por lo tanto ya no hay que manejar esa búsqueda de dinero y esa gestión del dinero por parte de los dependientes, ¿no? Y por lo tanto eso también va a ayudar a que el negocio de la compañía siga aumentando. Estos son dos ejemplos de dos compañías que son nuestras principales posiciones. Perfecto. Muy bien, pues abrimos entonces el turno de preguntas. Ya tenemos un par de preguntas que nos han ido adelantando los asistentes a través del chat. Si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera formular, pues os animo a hacerlo a través del chat. Pregunta Enrique. Si podrías aclarar la diferencia que hay entre el Econometric, Incometric, Equam Global Value A, el B y el D. Vale. Bueno, A, B y D son las distintas clases de acciones que nosotros tenemos en el fondo. La clase A es una clase que tiene un sistema de comisión con parte fija y parte variable. Tiene una comisión fija del 1% y luego una comisión variable que va en función de los resultados del 8%. Es decir, pues se cobra el 8% sobre los resultados de un año concreto, ¿vale? Esa es la clase A. Luego, la clase B y D es las dos clases que se utiliza para la venta del fondo a través de instituciones financieras. La B es una clase que tiene una comisión de retrocesión, o sea, es decir, que una parte de la comisión se la llevan los distribuidores del fondo y por lo tanto tiene una comisión un poco más alta, que es de 1,8. Y la clase D es la comisión, o sea, es la clase de acción que va para aquellos clientes que tienen contrato de asesoramiento con el distribuidor, ¿no? Que ya cobra el distribuidor por asesorar a su cliente y por lo tanto no tiene esa parte de la comisión que sirve para remunerar al distribuidor porque el distribuidor ya está cobrando o ya está cobrando directamente a su cliente. Pregunta Javier, y además es una pregunta muy interesante. Según Equam, ¿cuánto tiempo ha de pasar para considerar una inversión que no va bien y que por tanto es una trampa de valor y no seguir esperando más y por supuesto no comprar más acciones de esa compañía? Dicho de otro modo, ¿cuándo sabéis que ha llegado el momento de tirar la toalla, José Antonio? Porque eso alguna vez, me imagino, como nadie está libre de equivocarse, pues en algún momento podréis pensar que os habéis equivocado. ¿Qué señal es la que vosotros veis como, mira, ha llegado el momento de... Pues mira, vamos a ver, esta pregunta toca en uno de los temas que yo creo que son más difíciles para nosotros como gestores, ¿no? El asumir que te has equivocado. Porque siempre tiendes a pensar que las cosas van a cambiar y que lo que hace falta es tener paciencia y esperar en el tiempo. Y esto también está muy vinculado con lo que comentabas antes tú de los sesgos, ¿no? De estos sesgos cognitivos de la mente que tienden a pensar, pues eso, que realmente no te has equivocado, que las cosas van a cambiar y que al final el tiempo te va a dar la razón, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ha de pasar? Es que no hay un tiempo definido, ¿no? Pero bueno, lo que, o sea, al final volvemos un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Es muy importante tratar de entender muy bien los negocios en los que estás invirtiendo y también tratar mucho de seguir bien la evolución de esos negocios, ¿no? Qué es lo que está pasando y las dinámicas del sector para llegar a un momento en el que te des cuenta de que realmente te has equivocado, ¿no? Pero no se trata de tiempo, sino se trata más bien de convencimiento, ¿no? Y de luchar contra esos sesgos y contra esa fuerza en la cabeza que te dice, oye, no te has equivocado, espera, que tienes que ser paciente, ¿no? Sobre todo porque nosotros, como decíamos antes también, tendemos a ser inversores pacientes y con visión a largo plazo, pero claro, a veces eso es un poco peligroso, ¿no? Y luego hay otro factor muy importante que yo creo que ayuda a estas situaciones de trampa de valor, que es el ser capaz de estar continuamente identificando nuevas oportunidades de inversión. Porque si tú estás continuamente buscando oportunidades de inversión o encontrando oportunidades de inversión en las que ves esa discrepancia muy fuerte entre valor y precio, y por lo tanto que son oportunidades buenas de inversión, te resulta más fácil vender una compañía que tienes en cartera y que realmente no ha funcionado o
te has equivocado en la tesis porque tienes otras oportunidades de inversión. Si no tienes otras oportunidades de inversión esperando en la puerta a meterse en el fondo, pues lo más cómodo es decir, oye, ¿para qué voy a vender esto si no tengo otra alternativa? ¿No? Entonces, en cada medida en que tú seas capaz de encontrar alternativas, eso ayuda a solucionar estos problemas de la trampa de valor. Pero ¿os marcaríais en algún caso un stop loss, José Antonio? Quiero decir, Nunca, nunca. hay... Somos totalmente contrarios al stop loss. O sea, vender con stop loss no. Vender por haber hecho los deberes y entender que realmente donde tú pensabas que una cosa valía 10, ahora resulta que es que vale 4 o vale 3 porque te has equivocado. Pero no automáticamente. Aquí hay que hacer las cosas con rigurosidad y habiendo hecho el análisis. Creemos que el stop loss es una herramienta, desde luego, en nuestra forma de invertir totalmente inadecuada. Bueno, se nos está ya yendo la hora. Pasamos a la última pregunta. En relación con lo que comentabas del largo plazo, ¿cuál es ese largo plazo? ¿Cuál es el periodo mínimo de inversión que vosotros consideráis necesario para que se produzca el largo plazo, para que se revaloricen las compañías en las que invertís? Bueno, vamos a ver. O sea, nosotros siempre decimos que hay que mirar las inversiones, tanto inversiones nosotros dentro del fondo en compañías como el que invierta en un fondo con horizontes temporales de al menos 5 años. Pero eso no quiere decir que mantengamos todas nuestras compañías 5 años en la cartera. O sea, nosotros lo que queremos entender cuando invertimos en una compañía es dónde va a estar esta compañía dentro de 5 años y, por lo tanto, cuánto creemos que puede ser su valor dentro de ese tiempo. Otra cosa es que si nosotros compramos algo a 6, que pensamos que vale 10, porque pensamos que en esa visión a largo plazo de más de 5 años pensamos que puede llegar a valer 10, si a los 3 meses se ponen 10 la cotización, pues lo vamos a vender en 3 meses. O sea, lo que queremos decir es que el horizonte temporal de inversión o la visión tiene que ser de 5 años, pero luego tienes que actuar conforme evolucionen los precios de cotización. No, desde luego, pero ya incluso desde la perspectiva del partícipe, José Antonio, desde la perspectiva de la persona que está invirtiendo en fondos de estilo value, más o menos le recomendarías al menos esperar esos 5 años para que su fondo tenga tiempo de trabajar y de poner en práctica esas estrategias. Totalmente, totalmente. Y yo daría un poco la vuelta. O sea, lo que diría es que no recomendaría a nadie invertir en renta variable dinero que vaya a necesitar en los próximos 5 años. ¿Por qué? Pues porque los movimientos a corto plazo en el mercado son totalmente impredecibles y se pueden producir situaciones como las que estamos viendo actualmente que son anómalas, en las que compañías que lo están haciendo bien, que están generando caja, están cotizando unos precios de derribo. Y eso es una anomalía, pero nosotros no podemos hacer nada por cambiar eso en el corto plazo. Sí que tenemos convencimiento de que lo van a hacer muy bien en el largo plazo. Pero entonces, ¿qué es el problema? Que si tú inviertes en un fondo como el nuestro y ahora mismo el mercado no te está reconociendo el valor, pero sin embargo tú necesitas el dinero, pues vas a tener que vender ahora que es a una valoración muy baja. Estás vendiendo algo muy barato, a descuento, ¿no? Entonces, por eso digo que es fundamental no invertir dinero que vayas a necesitar al menos en los 5 próximos años. Yo creo que 5 años ya es un periodo razonable, pero obviamente en lo que creo también es que la inversión en bolsa, el tiempo juega a tu favor. Cuantos más años lo tengas, más capacidad de hacer crecer tu dinero. Muy bien. Pues nada, José Antonio Larraz, cogestor de Equam, muchísimas gracias por tu presencia hoy en nuestro webinar sobre fondos de metodología Value. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un placer haber participado. Gracias a todos. Y muchísimas gracias también a los asistentes a este webinar. Esperamos haber aclarado vuestras principales dudas sobre este tema de los fondos de estilo valor. De todos modos, os recordamos que vamos a colgar la grabación de este webinar tanto en nuestro blog como en nuestro canal de YouTube. Y si aún os han quedado dudas que no nos habéis planteado en el chat o que os surgen más adelante, quizá viendo la grabación o lo que sea, pues nos las podéis plantear siempre a través de nuestras redes sociales o incluso en nuestro consultorio de educación financiera que publicamos todos los meses en el blog. Y para poder plantear las dudas ahí solo tenéis que escribir a hellomyinvestor@myinvestor.es. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y que paséis una buena tarde.